Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este jueves 14 de noviembre seguimos día a día con Jesús, escuchándolo. Hoy lo vamos a hacer a través del evangelista Lucas, ya en el capítulo 17, hoy en los versículos del 20 al 25. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras. Escuchemos la proclamación. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allá. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito para que hoy invitemos al compañero más fiel, a nuestro único Dios y Señor que es dueño de nosotros. Dios uno y trino ha prometido morar en nosotros. Nos ha dado esa capacidad ya por el bautismo. Hemos recibido la presencia del Espíritu y es Él quien nos permite día tras día comprender la vida y mirarla a través de la sabiduría divina que Él nos permite y a través de la comprensión del don del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso digámosle: el Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Amén. Los invito a que pongan otra vez su corazón y toda su capacidad de entendimiento en las lecturas que se siguen para escudriñar la palabra. Volvemos a mirar Lucas 17, hoy versículos del 20 al 25. ¿Qué le preguntan los fariseos a Jesús? ¿Cuál es la temática? ¿Cómo contesta él? Después les habla de unos días que vendrán que desearán algo, pero no podrán hasta que. Y habla de un día. ¿A qué día se refiere? Pero es necesario que pase lo que va a pasar con esa generación que va a hacer contra Jesús. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura, yo los invito a que piensen qué versículo, qué expresión, qué hay de lo que hemos proclamado, se ha proclamado, que les haya dejado como el corazón, ardiendo el corazón, o con una inquietud, o con una idea que tal vez no habían profundizado acerca de este evangelio, que es como todos los demás, se han proclamado muchas veces, pero que siempre es nuevo, siempre es un mensaje de Dios para nosotros. Y la tercera lectura siempre la propongo de manera de síntesis. Acuérdense, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido más profundo del texto. ¿Qué nos sirve hoy? ¿En qué nos sirve hoy más bien esta palabra para meditar de toda la enseñanza de Jesús? Y trae una temática fundamental, central. Es más, cuando uno mira los evangelios después de las narraciones de la infancia de Jesús, cuando empieza ya la vida pública de Jesús, normalmente empiezan con: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. La temática del reino de los cielos.
Precisamente hoy se acercan unos fariseos a preguntarle al Señor, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él ya lo había dicho, conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista lo preparó, invitó a un bautismo de conversión porque llegaba el reinado de Dios en la presencia de uno del cual él no era ni siquiera digno de desatarle la correa a las sandalias. Y estos fariseos, después de que tanto Jesús ha hablado, le hacen esta pregunta. Pero es que hay que comprender un poco qué es lo que pensaban los de la época de Jesús. Ellos pensaban en un Mesías que llegaría apoteósicamente, con un poderío humano, con una capacidad de guerras, de quitar el dominio de los romanos, de ser glorioso a la manera humana, con la mentalidad de los seres humanos. Guerras, poderíos, quitarse el avasallamiento de los romanos. Eso es lo que ellos pensaban en una liberación. Y Jesús venía a establecer un reino que inició con él, que no traía ejércitos humanos, que no traía manifestaciones de la fuerza y del avasallamiento como estaban acostumbrados los reinos de los hombres, sino que traía el poder de un Dios que a través del amor viene a transformar los corazones del hombre. No es el reino de los poderosos del mundo, es el poder de Dios que viene a reinar en los corazones de los hombres. Entonces, le hacen esa pregunta y Jesús los remite a algo claro. El reino de Dios no viene aparatosamente ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Acuérdense, estaban esperando una manifestación de un hombre poderoso, humanamente hablando. Y habían tenido los signos de Jesús, un montón de manifestaciones del amor de Dios que había sanado integralmente a ciegos, a cojos, a mudos, pero lo principal, había venido a sanar corazones. Por eso venían el reino de la misericordia, el reino del amor, el reino de los humildes y de los sencillos. Pero quienes tenían esa mentalidad les costaba comprender. Por eso Él lo remite a que ya el medio está en medio de ellos. Y les está hablando y lo tienen de frente, es Jesús. Y viene a darle a la capacidad al hombre para que Dios venga adentro, entre totalmente y radicalmente en el ser del hombre que lo ha creado, con una naturaleza corporal y espiritual, un alma que se ha unido a un cuerpo, donde Dios, que es espíritu, puede venir y reinar dentro de cada uno de ellos. ¿Y quién es el que comprende cómo ha llegado el reino de Dios? Quien cree en Jesús. Quien verdaderamente ha comprendido que el reino ha despuntado en la persona de Jesús y ha empezado a actuar con la fuerza de un Dios que viene a transformar corazones de hombres, no con armas, no con ejércitos, no con manifestaciones aparatosas, como dice el Señor, sino que es por dentro, ahí en medio de ellos, en las realidades más bellas del ser, donde Dios viene a entrar en aquellos que comprenden tienen otro tipo de mentalidad, no de la guerra, no de la pelea, no del egoísmo, no de la venganza, sino del amor, de la misericordia, de la justicia y de la paz. Esto nos remite a nuestro actual tiempo, porque Jesús después, en el segundo momento, empezará a hablarles de la venida del Hijo del Hombre. Vendrá un día, ese día sí vendrá la plenitud total, y allí terminará la historia del mundo con la que conocemos y seguirá en la plenitud de la eternidad del Dios que nos ha creado para la inmortalidad. Pero para ello, entonces, les está diciendo, vean, no han comprendido lo del reino. Y van a venir días en que van a desear ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. O sea, lo tuvieron ahí de frente. Y estos que le preguntan sobre la manifestación del reino de Dios, ahí está manifestado el amor de Dios. Ha tomado carne humana y no lo ven y desearán algún día, como deseamos muchos, que toda la manifestación de Dios que sigue viniendo en la Eucaristía, que sigue viniendo en aquel que escucha su palabra, que sigue viniendo en aquel que cree en Jesús, y Dios que viene todos los días con su presencia. Pero Él también los remitirá a la parusía, la segunda venida de Jesús,
cuando venga el Hijo del Hombre, y entonces allí será tan claro que se verá así como el fulgor del relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero es primero que primero padeciera mucho y sea reprobado por esa generación. Él les habló claro de qué pasaba en él, cuáles eran las manifestaciones del amor de Dios y de la misericordia de un Dios que viene a reinar en los corazones de los hombres. Y quien comprende esto tiene la venida de Dios todos los días a su vida. Y cuando pasara la figura de este mundo, o en el caso de nosotros, que nos puede pasar vivir la parusía, solo Dios sabe qué día, todo el mundo comprenda que ese día tendrá una manifestación clara y todo el mundo lo sabrá. No con el engaño de muchos ahora. Aquí está Jesús, esta es la iglesia de Jesús, y todo el mundo abre un garaje y dice, esta sí es la iglesia de Jesús, aquí está la manifestación de Jesús. Jesús se manifestó hace rato y dejó clara la vida de la gracia y de la iglesia en los sacramentos. Y vino a reinar dentro de los hombres en su espíritu. El espíritu de Dios con mayúscula, al espíritu con minúscula, la capacidad que le ha dado al hombre para que Dios albergue a Dios dentro de su corazón. Pero nos puede pasar como estos fariseos que no seguimos comprendiendo cómo es el reino de Dios. De amor, de justicia, de misericordia, de humildad, de santidad. ¿Quién vive el reino? El que vive en la voluntad del Padre de los cielos. Ese es el que ha comprendido. Y en ello imita a Jesús, porque Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a enseñarnos cómo vivir en su presencia. Entonces, que de nosotros salgan cualquier tipo de buscar ciertas manifestaciones de poderíos humanos y de formas de no comprender el mensaje de Jesús, que está muy distante a muchas categorías de lo que nosotros comprendemos como manifestaciones de Dios. La manifestación de Dios se da en el amor, en el perdón, en la reconciliación. Nos lo ha enseñado con todo el discurso, inclusive también de los bienaventurados del sermón de la montaña, los pobres de espíritu, los que ponen su confianza en Dios. Esos viven en el reino, esos viven el reino, esos comprenden que Dios sigue viniendo y reinando en los corazones de los que lo comprenden cómo actúa. Acuérdense ustedes que los caminos del hombre son muy distintos a las formas como actúa Dios. Mis caminos no son tus caminos, dice en Isaías. Pues estas manifestaciones de estos que esperaban otra manifestación de Dios no la pudieron comprender. Que no nos pase a nosotros que tengamos una ceguera, que hablemos del reino sin vivir en él. Y pasa cuando nos apartamos de él. El reino está dentro de los que cumplen la voluntad del Padre. Usted y yo la cumplimos. Esa es la gran pregunta de hoy. Usted y yo la cumplimos. Y esta salvación humana ha tenido un tiempo de preparación a la llegada de Jesús. Hasta que Juan es como ese punto intermedio allí donde dice toda una preparación que culmina en el profeta previo, Juan el Bautista. En el segundo momento, la manifestación del reino de Dios en la persona misma de Jesucristo. Y Él inaugura el reino. Y en un tercer momento viene el reinado del Espíritu, que es el tiempo de la iglesia. En Él vivimos, en la presencia de un Dios que sigue santificando a aquellos que quieren morar en su gracia, en su amor. Y en el cuarto momento, la futura manifestación del reino en el gran día de la parusía. Tenemos como esos cuatro momentos. Nosotros estamos ahora en este tercer momento donde Dios sigue viniendo a su vida y a la mía y se sigue manifestando de muchas formas. La cuestión es si nosotros sabemos leer la presencia de Dios en nuestras vidas y si esta generación verdaderamente quiere comprender la gracia de un Dios que habla de muchas formas y que viene a presentarse todos los días para que cuando venga en su segunda venida la parusía, sea que nos toque o no, o el día que nos toque pasar a la presencia de Él, hemos vivido tanto en su reino, en su amor, en su misericordia, que lo otro será una transformación del ser. Usted y yo vivimos la voluntad del Padre. Usted y yo queremos comprender y pedirle al Espíritu que nos dé los dones para no dejar esta mentalidad y estas cegueras que tenemos los hombres
para no dejar reinar a Dios en nuestros corazones. Uno puede hablar de Dios, puede conocer mucha teología, toda la religión, puede inclusive hacer prácticas cultuales, pero si el odio, si los pecados capitales, si vivimos en ruptura con Él, no reina Dios. Reina a veces nuestro ego y nuestra soberbia, y reina muchas veces el enemigo de Dios. Y resulta que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para que nuestra vida le pertenezca en un amor que es un devolverle tanto que Él nos ha dado, como hijos que agraciados del Padre, que han sido rescatados por la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, y que viven santificados en la presencia del Espíritu. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, Dios y Padre de todos, porque en nuestro mundo y en nuestras vidas está actuando ya la semilla eficaz de tu reino, y porque el juicio que tendrá lugar en el día de Cristo es una nueva creación, destrucción del pecado y de la muerte, y salvación para quienes viven la fidelidad cotidiana. Enséñanos a relativizar todo lo que no eres tú, a fin de vivir disponibles para ti los hermanos, y ayúdanos, Señor, a hacer confluir en nuestra vida el futuro y el presente, la esperanza y el esfuerzo para acelerar el día glorioso de tu venida. Amén. ¿Qué les deja este evangelio? Acción y propósito. Cada uno lo piensa. Gracias por el eco que nos comparten allí en el chat. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.